Hola, bienvenidos al repaso estudiantes de noveno grado ABCD. Vamos a hacer lo que es el repaso para el examen. Así que cualquier duda, pregunta, pues usted lo puede hacer mediante el chat. Vamos a dar inicio. Pues la agenda, ¿verdad? El saludo, reflexión, repaso para el examen, contenidos a desarrollar, ¿verdad? Que es lo que hemos visto anteriormente, los indicadores de logros por cada uno de los contenidos que vamos a repasar. La reflexión de ese día, la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Bueno, cada uno de ustedes desarrolla diferentes habilidades, ¿verdad? Unos son buenos para el estudio, otros para la música, para el deporte. Cada uno de ustedes lo hace ser diferente por las habilidades que desempeña. Entonces, ese es mi punto de vista. Si usted quiere participar en la reflexión, pues lo puede hacer también, ¿verdad? Acá dejando unos comentarios para eso. El primer contenido que vamos a repasar es la Guerra Fría. El indicador de logro explica y relaciona críticamente los principales acontecimientos sucedidos entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Bueno, pues acá tenemos lo que es el concepto de la Guerra Fría, que se define, ¿verdad?, como el sistema de relaciones internacionales existentes entre 1945 y 1991. Nosotros retomamos 1945 por las dos bombas, ¿verdad? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, que fueron dos acontecimientos que abrió paso para este enfrentamiento bélico. Si nosotros recordamos, en 1947, pues las tensiones aumentaron. Entonces, a partir de 1947, pues también se retoma, ¿verdad? Pero la fecha anterior que había mencionado, que es la de 1945, es por esos dos acontecimientos que justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues se inicia, ¿verdad?, con esos acontecimientos. Así que desde el punto de vista, ¿verdad?, que mencionábamos, que se define el sistema de relaciones internacionales existentes desde 1945 hasta 1991, con esos dos bloques antagónicos que Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, a este conflicto se le denominó frío. ¿Por qué frío? Porque en ningún momento estas dos potencias se enfrentaron directamente en una guerra. Lo que hubo fue más bien un estado permanente de tensiones y conflictos aislados. ¿Para qué? Para que fueran esparcidos por todo el mundo. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se presentó este enfrentamiento global, ¿verdad?, entre estas dos superpotencias. Estados Unidos, que representaba al bloque occidental, y la Unión Soviética, que representaba al bloque comunista. Como ambas poseían armas nucleares, esta rivalidad no se desencadenó una confrontación directa entre estos dos países, pero sí generó una política de amenazas a la disuasión en la que la diplomacia jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque se percibía mantener la paz, pero sin embargo, eso se desarrolló una serie de conflictos localizados en diferentes partes del mundo, en los cuales las dos superpotencias, ¿verdad?, actuaron de manera indirecta, colaborando con sus respectivos bandos. A eso también se da la creación de la doctrina de Truman y el Plan Marshall, que representaba al bloque occidental, pero también la doctrina de Yaghnov y el Comintern, que representaba al bloque comunista, ¿verdad?, que era la Unión Soviética. Entonces vamos a hablar un poquito de estas doctrinas y esos planes económicos que se crearon para persuadir lo que era la Guerra Fría. Bueno, pues con la doctrina de Truman, en 1946, Churchill denunció un famoso discurso que Europa Oriental se encontraba envuelta por una cortina de acero. A eso se le denominó, ¿por qué? Porque era controlada por los soviéticos. Y así describiría el creciente influencia soviética sobre los países de Europa Oriental y el temor a un expansionismo de ¿verdad?, hacia el país del sur y occidente del continente. Pero en 1947
el presidente estadounidense Harry Truman manifestó su apoyo a los partidos defensores de la democracia y extendió su ayuda a todos los anticomunistas de cualquier parte del mundo. Esta estrategia él la conoció, ¿verdad?, como una política de contención o doctrina de Truman. A eso se le debió, ¿verdad?, que él extendió su ayuda a todos los anticomunistas de cualquier parte del mundo, no importaba, por eso que lleva su nombre, ¿verdad?, el presidente Harry Truman. Pero también este apoyo político fue comprendido por la colaboración económica. Eso se da en junio de 1947. Los estadounidenses, ¿verdad?, propusieron el Plan Marshall. ¿Y en qué consistía el Plan Marshall? Era un programa de ayuda para reconstruir las economías europeas destruidas por la guerra. A eso se le denominó, ¿verdad?, la doctrina de Truman y el Plan Marshall. Ahora bien, para el bloque comunista, que estaba la doctrina de Janot y el Comintern, pues en respuesta soviética a la doctrina de Truman y al Plan Marshall, no se hizo esperar, ¿verdad? ¿Por qué? Unos meses después, en septiembre de 1947, se creó la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, a que se le denominó Comintern, que tenía como objetivo reunir a los partidos comunistas de los países de la zona bajo influencia soviética, como por ejemplo los países Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. El funcionamiento del Comintern se fundamentaba en el intercambio de información, la coordinación de acciones y la colaboración entre los partidos comunistas. Al tiempo, ¿verdad?, el ideológico soviético Andrei Janot enunció los principios de la política exterior soviética, la cual se conoció como la doctrina de Janot. Esta señalaba que la URSS defendería a los países que quisieran liberarse de la influencia de Estados Unidos. O sea, de que esta doctrina fue para contrarrestar la doctrina de Truman y el Plan Marshall, ¿verdad? Entonces, uno siempre apoyando el bloque occidental y el otro el bloque comunista, a Europa Oriental y Europa Occidental. Entonces, esas confrontaciones que se dieron por ambas partes, pues si nosotros vemos en la lámina, después de la guerra, el mundo se quedó dividido en esos dos bloques antagónicos, ¿verdad? Bloque occidental, que defendía un sistema político democrático, una economía capitalista y una ideología liberal, y que estaba liderado por Estados Unidos, y en el bloque comunista, pues un sistema político totalitario, una economía planificada, una ideología marxista que estaba liderado por la Unión Soviética. Ahora vamos a hablar un poco más detenidamente sobre esos dos bloques. Bueno, pues el bloque occidental y oriental, no hay consenso entre los historiadores acerca de la fecha de inicio de esta guerra, pero sin embargo un número ubica a 1945, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, que era por las dos bombas atómicas que se enfrentaron Nagasaki e Hiroshima, ¿verdad? En la que comenzaron pues estas hostilidades entre Estados Unidos y la URSS, la que duraron casi medio siglo, dividieron el mundo en dos bloques antagónicos. Pues vamos a hablar específicamente del bloque occidental. Durante la política exterior de Estados Unidos, durante la Guerra Fría, estaba orientada a impartir el triunfo del comunismo, más allá de la guerra de influencia soviética en Europa. Para ello se implementó una serie de alianzas militares que defendió sus propios sistemas políticos y económicos, pero Estados Unidos favoreció la adopción de sistemas democráticos dentro de ese bloque. La democracia se implantó en los países de Europa Occidental que habían participado durante la Segunda Guerra Mundial y también otras regiones del mundo. Pero el bloque occidental mantuvo la economía capitalista que se basaba en los dos principios. Uno era el reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre que funcionara de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Y la principal novedad tras la guerra fue la intensificación del intervencionismo del Estado en la economía. Entonces, prácticamente, pues el bloque occidental defendía prácticamente los sistemas políticos y económicos, ¿verdad? Todo esto pues favoreció a la adopción de sistemas democráticos dentro de su mismo bloque. Pues seguimos con el bloque oriental, ¿verdad? Vamos a hablar también un poquito a fondo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el bloque soviético aceptó que sus zonas de influencia se instalaran los gobiernos de coalición con todas las fuerzas públicas, pero sin embargo, esos partidos comunistas controlaban los ministerios más importantes e impulsados por Stalin.
Por ejemplo, acapararon de todo el poder entre 1946 y 1948. Este bloque se organizó en gran medida por la oposición a las iniciativas estadounidenses, ya que sus instituciones fueron posteriores al bloque occidental. Pero en el sistema político apoyado por la URSS, en su zona de influencia fue el de las democracias populares. La economía prácticamente se rigió por el modelo estalinista basado en los principios marxistas. Según esta ideología, pues las empresas deberían ser propiedad estatal y de ser administradas por el Estado para acabar la explotación del ser humano por parte de los capitalistas. Entonces, prácticamente todo eso nos da pase a que desarrollemos las fases en que se dio la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, vamos a retroceder porque acá pues seguimos con la fase, ¿verdad? Que era la máxima tensión, pues coexistencia pacífica y revolta y fin de la Guerra Fría. Entonces vemos que la máxima tensión en 1947 a 1956, pues los dos bloques ampliaron su zona de influencia, produciendo dos grandes crisis, la de Berlín en 1948 y la Guerra de Corea en 1950 a 1953. La coexistencia pacífica, que en 1956 a 1977, pues se inicia el diálogo de la distensión entre de los dos superpotencias. ¿Por qué? Porque en ellos se produjeron conflictos como el que generó la reconstrucción del muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962 y la guerra de Vietnam entre 1962 y 1975. Pues todo eso, ¿verdad? Se da donde tiene una lentitud durante la Guerra Fría. El rebrote y fin de la Guerra Fría se da en 1977 y 1989. La Unión Soviética también aumentó su apoyo en los movimientos guerrilleros de diferentes países del tercer mundo. Estados Unidos respondió a esta agresiva política con la instalación de los misiles o en algunas bases europeas como la OTAN, con la ayuda de los proyectos de la defensería estratégica. Pues dentro de las alianzas militares que Estados Unidos y la URSS tuvieron, pues Estados Unidos creó la organización militar, la famosa OTAN, que era la organización del Atlántico, del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Ese creó en 1949 en Europa Occidental. Fuera de Europa firmaron el Tratado de Río de Janeiro con América Latina en 1947. También la Organización del Tratado Sureste Asiático, el famoso Tratado SEATO, ¿verdad? Que está en sus siglas en inglés, con los países del Lejano Oriente en 1954. Pero la URSS también, por su parte, también creó el Pacto de Varsovia, que era una alianza militar que establecía en 1955 con sus países aliados, como por ejemplo Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Todo eso pues también generó conflictos, ¿verdad? Durante Europa. Por ejemplo, también el bloqueo y la construcción del muro de Berlín. Pues en 1948, ¿verdad? Los sectores regidos por Estados Unidos, Francia e Inglaterra se unieron para crear la República Federal Alemana, en sus siglas RFA. La URSS, que se oponía a la reunificación de Alemania, bloqueó la represalia contra Berlín Occidental, que se situaba en la zona soviética. Pero los aliados lograron abastecer la ciudad por medio de un corredor aéreo, que finalmente la URSS respondió creando un Estado comunista en su sector, la famosa República Democrática Alemana, la RDA. Entonces vemos que la República Federal Alemana era apoyada por Estados Unidos y la República Democrática Alemana, la RDA, era apoyada por la URSS. Si nosotros vemos la palabra democrática, no significa que la democracia era apoyada por Estados Unidos, en este caso, por su sigla, pero siempre basada en la democracia, en el capitalismo, ¿verdad? Entonces vemos acá, no se vayan a confundir ustedes porque dice democrática alemana que era apoyada por Estados Unidos. No, era apoyada por la URSS. En 1961, Alemania volvió a convertirse en protagonista de la Guerra Fría. En ambas zonas existían grandes diferencias, ya que el sector occidental era mucho más que los ricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el occidente
estaba por encima del oriental y la población disfrutaba de un régimen de libertades del que carecían los berlineses orientales, ¿verdad? Entonces, eso explica que se diera una migración al Berlín oeste y que estaba preocupada las autoridades de Alemania Oriental. Las autoridades comunistas de la RDA decidieron entonces separar un sector del parte occidental de la ciudad. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Que las autoridades comunistas de la RDA decidieron entonces separar su sector de la parte occidental de la ciudad para detener la emigración. Pero el 13 de agosto de 1961 levantaron el muro que dividió Berlín durante casi 30 años y fue derribado en 1989, el 9 de noviembre. Con esta reconstrucción, ¿verdad? Del muro de Berlín, pues que separaba la capital alemana Berlín, fue un hecho que impresionó al mundo y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Entonces vemos que fue parte muy emblemática para Alemania, ¿verdad? Porque dividió, ¿verdad?, la capital en dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Occidental pues estaba representado por la República Federal Alemana, la RFA, y para la Alemania Oriental estaba representada por la República Democrática Alemana, la RDA, que estaba liderada por la URSS. También dentro de esos conflictos, pues tenemos la guerra de Corea. En 1949, las tropas comunistas del Mao Zedong triunfaron en la guerra civil en China, ¿verdad? Por ello, pues Estados Unidos temió que se produjera una expansión del comunismo en Asia. En este ambiente estalló la Guerra de Corea. Se da entre los años de 1950 a 1953, tras la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea fue dividida en dos también, ¿verdad? Siempre liderados por Estados Unidos y la URSS. Entonces, tras la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos zonas, en el norte bajo la influencia soviética y en el sur apoyado por Estados Unidos. En 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur. El ejército surcoreano, que casi había sido derrotado cuando la ONU condenó la invasión y aprobó la intervención de una tropa multifuncional. Para sofocar este conflicto, pues la coalición de las Naciones Unidas, que estaba liderada por Estados Unidos, emprendió la reconquista de Corea del Sur y llegó a adentrarse en el norte. Todo eso, pues China apoyó secretamente a Corea del Norte y finalmente se firmó una tregua en 1953. En ellas se mantuvo la división de Corea en Estados Unidos con una frontera semejante a lo que tenían antes de la guerra. Entonces vemos que pues Corea del Norte también, ¿verdad? Sufrió, ¿verdad? Bajo la influencia soviética y Corea del Sur pues apoyado por Estados Unidos. También tenemos la guerra de Vietnam. Fue el conflicto más sangriento de esos años. Vietnam estaba dividido también en dos estados. Desde su independencia de Francia en 1954, Vietnam del Norte, que tenía un gobierno comunista, y Vietnam del Sur, que tenía un régimen anticomunista. En ese último había surgido una guerrilla procomunista, el Vietcong, que pretendía incorporar al país a Vietnam del Norte. Pero Estados Unidos intervino en 1962 cuando John F. Kennedy envió consejeros militares a Vietnam del Sur para evitar la caída del régimen. Temía que si Vietnam se reunificaba bajo un régimen comunista, otros y muchos países fueran absorbidos por el bloque soviético. En los años siguientes, pues el presidente Johnson desplegó, ¿verdad?, en Vietnam numerosos soldados que alcanzaron medio millón en 1968. Pues esta guerra fue impopular porque Estados Unidos, por su poca duración, pues, pero las numerosas bajas estadounidenses y por Vietcong no era derrotado a pesar de la superioridad militar que Estados Unidos representaba. Pero el presidente Nixon inició una retirada paulatina de las tropas de Estados Unidos, que finalizó en 1974. Un año después, el sur cayó derrotado y Vietnam se reunificó. Pues también tenemos que se da la crisis de los misiles. Pues en 1959
En Cuba, Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista, pero Estados Unidos se opuso al nuevo régimen porque se aproximó a la URSS. En 1962, la URSS comenzó a instalar en Cuba misiles capaces de alcanzar el territorio estadounidense, en respuesta al presidente Kennedy, que decretó el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada del material militar soviético. Pues durante varios días, ¿verdad? El mundo contempló horrorizado la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias y Nikita Khrushchev aceptó desmantelar la base soviética en Cuba y la tensión disminuyó. Pues, y así, ¿verdad? Iba disminuyendo las tensiones hasta lograr llegar al fin de la Guerra Fría, cuando en 1985 Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que significó un punto de inflexión decisivo en el curso de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Gorbachev intensificó una política de diálogo con Estados Unidos, bien recibida en Washington, pues ambos países mostraban señas de agotamiento económico que este nuevo ambiente había culminado con los acuerdos sólidos. En 1987 se estableció el desmantelamiento de las euromisiles materializado en el Tratado de Washington el mismo año, pues el 9 de noviembre de 1989 fue derrumbado el muro de Berlín, que hasta entonces dividía en dos grandes zonas, dicha ciudad alemana por el papel que desempeñó en la superación de la Guerra Fría, y Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Entonces vemos de que prácticamente esta Guerra Fría solo fue de tensiones, ¿verdad? Y se da guerra entre otros países. Entonces, cualquier duda, consulta sobre ese tema, me la puede hacer, ¿verdad? Acá, a veces en los comentarios o por los medios que usted se le han indicado. Así cualquier consulta, duda, acá. Aquí finalizamos con el contenido 1, que es la Guerra Fría, ¿verdad? Así que puede hacerme los comentarios, aportes si usted tiene o dudas que no le hayan quedado claras para poder seguir explicando pues el tema número 2. También están con relación, ¿verdad?, a la Guerra Fría. Así que cualquier consulta, duda, pues acá me la puede hacer sobre algo que no le haya quedado claro sobre el tema 1. Bueno, entonces es igual, ¿verdad? Lo dejamos al final. Pasamos al tema 2. El tema 2 son las economías mundiales después de la Guerra Fría. El indicador de logro es describir con responsabilidad los principales cambios que ha experimentado el capitalismo y el socialismo. Pues acá iniciamos con las economías mundiales, ¿verdad? Pues tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se consolidó como una superpotencia económica, política y militar. No obstante, los países como China y comunidades de países como la Unión Europea han disputado el protagonismo. Dicha consolidación, ¿verdad?, no es un producto de casualidad, sino que responde a una dinámica económica que ha sido expulsada desde la mitad del siglo XX. Acá tenemos la primera, pues la época de oro, que se da entre 1950 y 1973. Fue una revolución drástica, rápida y profunda, ¿verdad?, en los asuntos humanos del que se tenga constancia histórica, nos dice Hoffman. Pues en esta edad, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reemplazó en las economías europeas que predominó con el mercado mundial. Se diseñó en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods un nuevo orden económico para la posguerra, ¿verdad? Esto se estableció como una paridad fija entre el dólar y el oro. ¿Por qué? Porque estas monedas se convirtió en la divisa clave para los intercambios internacionales. Además de eso, se creó el Fondo Monetario Internacional en 1945. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad monetaria en el comercio a nivel mundial. Y luego se creó el Banco Mundial también en 1945 para financiar la reconstrucción de los países devastados por la guerra y para promover el desarrollo. Una característica de esta fase fue la mayor intervención del Estado en la economía.
pero por un lado, pues impulsó la inversión en la producción al tiempo que invirtió en infraestructuras en investigación y de seguro, pues en control, ¿verdad?, de algunos sectores económicos. Por ejemplo, la nacionalización de bancos, el sistema de transporte, de la producción energética, entre otros, ¿verdad? Y por otro lado, pues se configuró de la, el estado del bienestar, que era una gran estructura de la distribución estatal de recursos a través de servicios sociales para garantizar que toda la población tuviera un nivel mínimo de ingreso. Luego, pues tenemos la crisis de 1973, la famosa crisis del petróleo. Bueno, pues acá tenemos que comenzó el 17 de octubre de 1973, se produce por la decisión de los países árabes exportadores del petróleo. Eso se decidieron no exportar petróleo a los países que habían ayudado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Entre otros países se encontraba Estados Unidos. Pues en esta crisis se da el crecimiento económico, se vio interrumpido por la crisis del petróleo en 1973. La Organización de Países Productores de Petróleo, la famosa OPEP, que fue creada en 1960 y dominada por los países árabes, decidió aumentar los precios del petróleo y disminuir sus exportaciones en las represalias de Estados Unidos y otros países occidentales que apoyaran a Israel. Pues otros factores que alteraron a la economía mundial fueron, por un lado, la recuperación económica e industrial de Europa y Japón. Todo eso pues alteró el dominio estadounidense sobre los mercados mundiales, tanto capitales y mercancía, pero por el otro, el dólar abandonó su convertibilidad en oro y se devaluó en 1971. Todo eso pues a consecuencia que el gobierno de Estados Unidos aumentó el contencionismo de su mercado y así con la subida del precio del petróleo se disparó la inflación, lo cual obligó a cerrar muchas empresas incrementando el desempleo. Entonces, acá pasamos al modelo neoliberal. Pues esta política económica tiene su origen en el liberalismo clásico y se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. El neoliberalismo, en consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80. A partir del 82, pues Estados Unidos se recuperó el crecimiento económico y se produjo con controlar la inflación entre el proceso que dio como el marco de unas nuevas políticas económicas que siguieron el modelo conocido como el neoliberalismo, el cual propone la reducción de la presencia de Estados Unidos en la economía y la flexibilización de los mercados financieros, laborales y la apertura comercial bajo la premisa de que el mercado se autorregulara y asignara los recursos de manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, vemos que este nuevo modelo se caracterizó por la disminución de algunas funciones del Estado en relación con el bienestar y la privatización de las empresas públicas. Todo esto con el objetivo de fortalecer la oferta y los aparatos productivos como condición previa para un mayor crecimiento. Todo esto, pues, los impulsores de estas áreas nuevas políticas fueron Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. Todo eso a corto plazo, estas políticas afectaron el empleo y fomentaron la división interna nacional del trabajo, aunque con una mayor componente, ¿verdad?, sobre las capitales extranjeras en la industria de los países de desarrollo. Pero también se presentó una reestructuración en la organización de métodos de producción de las industrias eh, tradicionales, como por ejemplo la automotriz y la siderúrgica. Y todo eso pues nos lleva a lo que es el modelo de la globalización, ¿verdad? La globalización pues tras la caída del bloque socialista a finales de la década de 1980 se acabó la división entre la economía del mercado, ¿verdad? Y la economía comunista. Eso permitió unas mayores relaciones económicas entre los distintos lugares del planeta, pero la consolidación del mercado mundial y de unas empresas transnacionales, ¿verdad?, que actuaron en cualquier país del mundo. Entre las características de la globalización económica tenemos un incremento del comercio internacional, las grandes compañías multinacionales y que se han dado mayores acuerdos comerciales para crear áreas de libre comercio.
donde los países pueden vender libremente sus productos. Además de eso, los avances tecnológicos en las comunidades han facilitado el crecimiento, independencia e integración de los mercados. Cuando decimos las grandes compañías multinacionales, pues que controlan la mayor parte de la producción mundial, organizando sus procesos productivos en diferentes partes del mundo, pero de acuerdo con el lugar donde se resuelve más ventajoso, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues vamos a pasar al fin de la Guerra Fría. Bueno, pues seguimos con el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? En el carácter de la globalización. Pues la globalización contemporánea define una nueva era donde el mercado mundial perfectamente integrado ha tomado expresión en los principales idiomas del mundo. La globalización es, por tanto, concebida como una poderosa fuerza transformadora que es responsable de una dispersión máxima de la sociedad, la economía, las instituciones de gobierno y el orden mundial. Bueno, se puede decir que ese término tomó importante mucho después de su origen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los nuevos bloques económicos surgen a partir de 1970. Se establecieron nuevos bloques económicos a nivel internacional. Por ejemplo, el grupo de los ocho o G8, ¿verdad? Que reúne a los países con mayor grado de industrialización y desarrollo. Por ejemplo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. En sus cumbres, el G8 plantea estrategias para solucionar algunos de los problemas prioritarios a nivel mundial. Su posición defiende la libertad del mercado y la necesidad de mantener órdenes democráticos. Y también tenemos el grupo de los 20, el G20, integra la Unión Europea con los países de Estado de 19 países desarrollados o en vías de desarrollo. El foro se ha convertido en el encuentro económico mundial más importante de la década del 2000, pues ha permitido la discusión de políticas neoliberales. En este grupo de los 20 está compuesto por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, México, Indonesia, Italia, Japón, República Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Estas potencias nacen, ¿verdad?, emergentes. ¿Por qué? Porque a comienzos del siglo XXI la comunidad internacional vio ascender a un nuevo grupo de países en el cambio. Por ejemplo, ese cambio pues se da en el camino del desarrollo industrial y la influencia política. Las BRICS, que estaba compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿verdad? Que son las siglas de los países, por eso se les denomina las BRICS, se unieron en el grupo de los tigres asiáticos, que estaba conformado Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Taiwán. Y en el desarrollo de los sistemas económicos estables, pues en ocasiones autónomos frente a los lineamientos del Banco Mundial. Durante la primera década del siglo XXI, las potencias emergentes diversificaron, ¿verdad?, sus comercios, incrementaron su inversión en tecnología, educación y lograron un gran crecimiento de sus economías. Además, establecieron nuevos acuerdos de intercambio, entre ellas tenemos las economías emergentes de China, la India y Brasil. En China, pues con la instauración de un sistema capitalista, China logró el desarrollo de una industria masiva, por ejemplo, los productos de alta tecnología en varios sectores de la economía, que son vendidos con facilidad en mercados asiáticos, africanos, latinoamericanos, producción textil y electrónica. Sostiene la economía china actualmente que en el campo del desarrollo de la tecnología china ha empezado a explorar el camino de los transportes de alta velocidad. Pues la India, en el desarrollo de la India, ha estado ligado a la explotación de la investigación científica, por ejemplo, la creación de la industria sobre la subcontratación, el tercerización. La India no consolidó una industria manufacturera durante el siglo XX, sino más bien se centró en general el llamado desarrollo humano y el principal socio comercial. Por ejemplo, tenemos que en India, ¿verdad? En el principal socio comercial de la India es China, que le exporta productos del sector de los textiles para el mercado indio. Y en Brasil, la economía brasileña se ha sostenido sobre la inversión en educación y tecnología, así como la explotación de materias primas, minerales a Estados Unidos. Pues desde el 2008 se firmaron nuevos tratados relacionados con el libre comercio entre Brasil y China. Y en el 2010, China desplazó a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial del país latinoamericano. Brasil comenzó a exportar productos manufacturados y soya hacia el mercado asiático, ¿verdad? Así ponemos fin a lo que es las confrontaciones mundiales. Cualquier duda, consulta
nos las puede ser acá, ¿verdad? Sobre el tema número 2, pues sobre las economías mundiales, ¿verdad? Así que cualquier duda nos lo puede hacer aquí o lo dejamos para el final. Bueno, entonces pasamos al tema 3, que son las confrontaciones mundiales de la década de 1990. El indicador de logro pues presenta en el orden cronológico los conflictos armados mundiales y valora importancia de la mediación en las opciones pacíficas. Pues tenemos acá, ¿verdad? Lo que es el escenario mundial de las guerras en la década de 1990. Esos conflictos militares sentaron entre regiones muy afectadas. Por ejemplo, tenemos Oriente Medio, donde se destacan las guerras del Golfo, en Europa con el hundimiento del comunismo que provocó una eclosión étnica nacionalista y en África que ha sido un escenario pues de numerosos conflictos, ¿verdad? Pues desde los años de 1990, ¿verdad? Con la caída del bloque socialista, esos conflictos locales salieron a reducir. En África, en Asia Occidental, en Europa del Este, se visibilizaron enfrentamientos étnicos y culturales. Pero también en la actualidad persisten diversos conflictos ligados a intereses políticos, étnicos y religiosos y el control de recursos naturales en Sudán, ¿verdad? Chad, la República Centroafricana, Uganda y en la región de los Grandes Lagos. Pues ahorita vamos a trabajar nosotros lo que son las guerras en África. África ha tenido que enfrentarse al fracaso de varios de sus estados, el enfrentamiento militar y el genocidio interétnico mientras lucha contra las constantes hambrunas y con la proliferación de enfermedades como el SIDA, ¿verdad? La primera guerra en África que vamos a hablar es la guerra en Ruanda. Ruanda, pues luego de la salida de los belgas, Ruanda quedó dividida por el conflicto entre los Hutus y los Tutsi. En la década de 1990, los enfrentamientos entre las milicias urbanas y el ejército ruandés causaron más de 1 millón de muertos y 2 millones de desplazados hacia los países vecinos. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que prácticamente esos conflictos se dan entre esos dos bandos, ¿verdad?, que es Hutus y Tutsis. Ahora bien, pasamos a la segunda guerra en África, que es Sudán. Desde el que se independizó Inglaterra en 1966, este país ha sufrido constantes conflictos civiles que ha causado más de 2,5 millones de muertos y casi 5 millones de desplazados en 2004. La situación se agravó pues en la región de Darfur, dividida entre las tribus árabes y negras, cuando estas últimas se rebelaron por la discriminación que sufrían, ¿verdad? Entonces, a partir de que se independizó, prácticamente se inician esos constantes conflictos. Luego tenemos el número 3, que es Somalia. En la década de 1980, Somalia estaba en guerra con la nación vecina en Etiopía. La situación económica generó movimientos guerrilleros que lograron derrocar al gobierno somalí a comienzos de la década de 1990. Pero durante 20 años Somalia enfrentó hambrunas que pusieron en peligro la muerte de las 3 millones de personas, al tiempo que grupos de milicias armadas se enfrentaron con los gobiernos de facto, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas pues se dan, ¿verdad? Por la situación económica que generaron esos movimientos guerrilleros. El número 4 tenemos Sierra Leona. Desde 1991 comenzó una guerra civil que enfrentó a las 14 etnias que conformaban el país, pues el conflicto involucró métodos crueles de tortura y de asesinato, así como millones de niños soldados que luchaban por las dos frentes. Uno de los móviles de esta guerra era el control del tráfico de diamantes, en el que se financiaban las armas de las milicias. En el 2009, pues, fue firmado el cese de hostilidades y se celebraron elecciones libres. O sea que en este conflicto en Sierra Leona, pues estaba involucrado pues la tortura, ¿verdad? Los asesinatos. ¿Por qué? Porque luchaban esos dos frentes. ¿Pero por qué? Por el control del tráfico de diamantes. Luego pues tenemos las que son los conflictos en
Asia, ¿verdad? Pues desde el fin de la Guerra Fría, el bloque comunista en Asia entró en panorama de desintegración social que generó varios enfrentamientos, específicamente, ¿verdad? El carácter étnico y económico. Por ejemplo, acá tenemos 6 guerras. La primera, que es el sureste asiático, durante la Guerra de Fría, esta región fue uno de los principales lugares del conflicto. Por ejemplo, Myanmar, Filipinas, Malasia, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam fueron sus territorios con constantes guerras. En la actualidad, los conflictos de aquella época se transformaron en reivindicaciones territoriales y autonomías de diversos grupos étnicos, principalmente en Indonesia, Filipinas, Tailandia y Myanmar. Pues la guerra número 2 es Irak, la guerra del Golfo, ¿verdad? Acá están las guerras del Golfo. En agosto de 1990 se enfrentó Estados Unidos con Irak, que estaba liderado por Saddam Hussein. Eso se debió a la invasión a Kuwait por los intereses del petróleo. Eso fue la principal móvil, ¿verdad? Que Estados Unidos interviniera. En febrero de 1991, Irak había sido derrotado por Estados Unidos, las fuerzas aliadas y la ONU en marzo del 2003. Estados Unidos lideró una nueva coalición internacional para invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein. Tras 2 años de juicio, Hussein pues era condenado a morir en la horca. Y en la actualidad, aunque la violencia ha disminuido, persisten estructuras rebeldes que regularmente ejercen el terrorismo. Tenemos Israel y Palestina. Luego del acuerdo de Oslo en 1993 se conformó la Autoridad Nacional Palestina para la liberación de los territorios de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la inviabilidad política y continuos ataques entre los miembros del ejército israelí y los grupos palestinos pues acabaron con este proyecto. En el 2000, los palestinos declararon intifada o levantamiento contra el Estado de Israel y en el 2005 Israel se retiró de la franja de Gaza, pero prosiguió con acciones armadas contra las organizaciones palestinas extremistas, ¿verdad? Luego tenemos Afganistán. Pues desde octubre del 2001 las tropas estadounidenses invadieron Afganistán para derrocar el gobierno fundamentalista de los talibanes, quienes protegían a Osama Bin Laden y a los principales responsables de los estados del 11 de septiembre del 2001. Desde el 2008 se intentaban pocos resultados de establecer un régimen democrático. El gobierno de Estados Unidos prometió retirarse de la zona, pero aún no lo han hecho. Mientras tanto, la violencia de los reductos terroristas radicales continúa. Y tenemos en Irán la instalación de la República Islámica. Irán se desarrolló cierta autonomía respecto a los Estados Unidos. Desde el 2002, pues la Agencia Internacional de la Energía Atómica anunció que Irán tenía su poder compuesto para las centrifugadoras que sirven como producir urano enriquecido. Y el gobierno iraní no negó las acusaciones y se produjo una grave crisis diplomática. En Corea del Norte, el líder comunista Kim Jong-il estableció un sistema de carácter autoritario. La comunidad internacional teme que debido a sus intenciones de defensa nacional, esté fabricando armas nucleares. En el 2000 se estableció que un acuerdo abandonaría cualquier intento de producción, pero sin embargo las pruebas militares prosiguieron. Ante esta actitud desafiante, ¿verdad?, que la ONU impuso sanciones económicas como la revisión de aviones y barcos. Pues también tenemos sobre la guerra de los Balcanes. Desde el final de la Primera Guerra Mundial se agruparon los bosnios, los croatos, los serbios, los eslovenos, los albaneses y los macedonios en la República de Yugoslavia. Luego de la Segunda Guerra Mundial se instauró el régimen comunista del mariscal Tito, quien estableció algunos de los conflictos étnicos. Sin embargo, con la muerte de Tito en 1980 y la caída del bloque soviético, se rompió la unidad étnica de la Guerra Fría. Slobodan Milošević, político nacionalista serbio, impulsó la declaratoria de independencia de Eslovenia y Croacia en 1991. Más adelante, Bosnia, Herzegovina y Macedonia, que lo generó un sangriento guerra civil. Milošević buscaba crear la Gran Serbia, unificando los territorios de los países habilitados por los serbios. Sin embargo, su ejército fue enfrentado por una alianza de los países de la OTAN. En este país finalmente fue dividido en dos, la República de Serbia de Bosnia y la Federación Croata Musulmana. En 1998,
La religión de Kosovo, al sur de Bosnia, con la población mayoritariamente albanesa, buscó independizarse, lo cual generó un nuevo conflicto, un nuevo año de las fuerzas de la OTAN instalaron la misión Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y en el 2008 fue declarada República de Kosovo. Bueno, pues aquí hemos finalizado con el repaso. Cualquier pregunta, duda, va a haber un espacio de preguntas para desarrollarlos, así que usted puede preguntar y si no, igual, ¿verdad? Si usted quiere leer más sobre ese contenido, pues puede buscar en el libro de